Gente, esta es la parte número 161 de The Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 160 partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuamos. Todo continúa cuando el portal hacia el río Gudin se abrió, mostrando islas, las cuales señalaban hacia una cascada dorada. La novena tía se sorprendió. Decía que había pasado más de una década desde la última vez que escuchó aquel sonido. Liu Xiao preguntó que dónde en el mundo se encuentra el río Gudin. Pensaba que las fluctuaciones del ki espiritual allí eran extremadamente intensas, a la estancia corriente de la ciudad del planeta marcial. Para él era comparable al estado actual de la ciudad de la llama marcial, de la cual él es señor de la ciudad, dando así la novena tía la bienvenida al río Gudin. La novena tía comentó que son los primeros forasteros de la familia Mei en visitar el río Gudin en varios milenios. La pequeña Don Mei, por otra parte, miraba aquel río y se preguntaba temblorosa que dónde estaba su madre. Simplemente corrió hacia el río pensando en su madre y en su padre. Sentada, mirando el río, en el borde de la puerta comentó a su madre que ha ido hasta allí para verla. El joven maestro Li de la tienda de los 1000 tesoros comentó que por qué no habían escuchado hablar de ningún luchador poderoso de la familia Mei, pues con un ki tan poderoso era raro que no haya aparecido. Decía que no debería ser imposible cultivar en aquel entorno en lo absoluto. Pero Li Yunxiao comentó que no, que algo estaba mal con aquel espíritu o en el ki espiritual. La novena tía comentó a Li Yunxiao que era bueno. Decía que si acaso podía predecir la situación en cualquier momento. La novena tía explicó que los antepasados de la familia Mei pasaron mucho tiempo investigando antes de finalmente encontrar la causa raíz de por qué no se puede cultivar allí. Hay una especie de toxina llamada podredumbre del trueno, mezclada dentro de aquel ki espiritual. El joven maestro Li preguntó que qué era aquella podredumbre del trueno. Decía que había muy pocos venenos lo suficientemente potentes como para afectar drásticamente el cultivo de un artista marcial, pero nunca había oído hablar de aquel veneno antes. De inmediato preguntó que cómo es que en todos aquellos miles de años ningún predecesor haya encontrado la manera de neutralizar aquel veneno. La novena tía explicó que cómo podrían neutralizarlo. Decía que el joven maestro Li, bueno, al parecer estaba un poco confundido. Explicó que la podredumbre del trueno era en realidad el material clave para la técnica de evaluación de la familia Mei. Por eso no querían neutralizarlo, pues para cultivar la técnica de evaluación divina, los miembros de la familia deben absorber grandes cantidades de aquella toxina. Pues según la investigación de los ancestros, el hecho de que los miembros de la familia siempre nacieran mujeres bien podría estar relacionado con aquel mismo fenómeno. El joven maestro Li comentó que hay demasiadas cosas místicas en aquel mundo. Era difícil decir si la podredumbre del trueno era una bendición o una maldición. La novena tía comentó que allí es donde sus padres, los padres de Don Mei, se hundieron aquel día. La pequeña Mei simplemente podía mirar al río llorando la pérdida de sus padres. Li Yunxiao comentó a la novena tía que si podía zambullirse dentro de aquel río. El joven maestro Li le preguntó que si acaso quería entrar. La novena tía le preguntó que si no tenía miedo. Li Yunxiao preguntó que miedo de qué, que si era de solamente tener hijas femeninas después. La novena tía comentó que aquella era su preocupación. Li Yunxiao respondió que entonces le gustaría tener una hija. Marchando hacia el río, Li Yunxiao comentó al joven maestro Li de la tienda de los 1000 tesoros, al igual que Mo Xiaoshuan o a su hermano menor, Mo Huayuan, que si acaso querían unirse en su travesía. Pero estos tres estaban muy asustados. Son personas importantes, responsables de engendrar herederos, pues sus familias son familias de renombre e intentan tener descendencia masculina.
Mo Xiaoshuan, dando la espalda a Li Yunxiao, comentó que no debía entrar allí, que cree que no hay mucho que ver en aquel río. Li Yunxiao comentó que todo estaba bien, que simplemente debía esperar por él. Mo Xiaoshuan preguntó a la novena tía que si era peligroso allí abajo. La novena tía respondió que sus ancestros habían eliminado las formaciones del ki espiritual. Bueno, no eliminado específicamente, sino analizado las formaciones allí innumerables veces, por lo que no era peligroso. No había nada aparte de la pobredumbre del trueno. Li Yunxiao simplemente se zambulló. La novena tía comentó que la pobredumbre del trueno incrementa prácticamente en concentraciones de apenas cientos de metros. Una vez que se acumula hasta cierto grado, produce un fuerte efecto corrosivo que su cuerpo no podrá resistir. Li Yunxiao comentó ya debajo del río que el agua de aquel río básicamente estaba hecha enteramente de ki espiritual que fluye hacia su cuerpo. El dragón demoníaco, hablando con él, comentó que si acaso cultivaría allí para abrirse paso hasta el reino del emperador marcial, un reino antes del soberano marcial. Le preguntó que si acaso no le preocupaba la pobredumbre del trueno concentrada. Li Yunxiao, un poco molesto, comentó que aquella toxina aleatoria nunca lo molestaría. El dragón demoníaco preguntó que si acaso pretendía cultivar, si estaba prohibido el ki espiritual allí. Pero Li Yunxiao preguntó que quién quería cultivar. Comentó que su plan original era tomarse un tiempo y regresar a la ciudad de la llama marcial, pero parece que no tendría que hacerlo, pues sacando el monumento del dios del mundo, dio a entender al dragón demoníaco lo que quería hacer. Lanzando el monumento del dios del mundo, Li Yunxiao comentó que el ki espiritual allí era mucho más aterrador. Puede contener una gran cantidad de toxina, pero era suficiente para reparar el monumento al dios del mundo. Una vez que esté completamente reparado, solo necesitaba filtrar el ki espiritual de nuevo y eso eliminaría toda la pobredumbre del trueno. Así que tras abrirse el monumento al dios del mundo, comenzó a absorber todo el ki espiritual junto con la pobredumbre del trueno. Fuera del río, Mo Xiaoshuan se percató de lo que sucedía y preguntó a la novena tía de que si estaba segura de que no había peligro en aquel río. Notó claramente una ligera diferencia en él. La novena tía, por otra parte, respondió que no han escuchado hablar de ningún peligro durante los últimos 17 milenios. Pero era mejor no ir más allá de 500 metros de profundidad, pues con esa concentración de pobredumbre del trueno, nadie por debajo del reino del soberano marcial podría sobrevivir. Pensando en los 500 metros de profundidad, Mo Xiaoshuan pensó que el río Gudin tiene una fuerte interferencia contra su detección universal. Podía ver hasta esa barrera de 500 metros, pero todavía no podía sentir que su maestro haya bajado aún más. Mo Huayuan, su hermano menor, comentó que no debía preocuparse, que Li Yunxiao estaría bien. Decía a Mo Xiaoshuan que el protagonista era misterioso, que debería tener más confianza en él porque conoce sus habilidades mejor que él. Sin embargo, en la manera en la que se refirió a Li Yunxiao, Mo Xiaoshuan se molestó, dijo que no debía llamarlo niño, y golpeándole le comentó que si escuchaba más falta de respeto verbal hacia el protagonista, lo enviaría de regreso a la región sagrada. Escuchar aquel nombre llamó la atención del joven maestro Li de la tienda de los 1000 tesoros, quien preguntó inmediatamente a Mo Huayuan que si era de la región sagrada. Mo Huayuan comentó que no diría que lo era, aunque sigue a su maestro y entrena allí con él. El joven maestro Li preguntó que quién era su maestro, y de inmediato Mo Huayuan reveló que su maestro era Yuan Gao Han. Esto dejó boquiabierto de inmediato al joven maestro Li, quien preguntó que si acaso era Mo Huayuan, discípulo de Yuan Gao Han, el encargado de la división espiritual de la región sagrada. La novena tía de inmediato pensó que de las personas que siguen a Li Yunxiao, aquel ya era superpoderoso. Incluso lo seguía un soberano marcial,
El otro era discípulo de un oficial de la región sagrada. Ella simplemente quería saber quién era realmente Li Yunxiao. Pero por otra parte, dentro del monumento al dios del mundo, Li Yunxiao preguntó que si acaso el anciano Yuan Gaohan podía ayudarlo a mantener la formación. Yuan Gaohan, cuando apareció, se sorprendió. Preguntó a Li Yunxiao que si acaso estaba absorbiendo el ki espiritual del río Gudin. Li Yunxiao comentó que aquella era solamente la segunda vez que hace eso. Sin embargo, la última vez que lo hizo, el monumento al dios del mundo estaba lleno de ki espiritual. No estaba completamente seguro, dada su condición actual. Yuan Gaohan, ayudándolo a controlar la formación de absorción, preguntó que si estaba reparando el monumento al dios del mundo. Li Yunxiao, sin responder, simplemente le gritó que debía aguantar. No debía dejar que el flujo de ki espiritual se detenga. Yuan Gaohan le gritó que haría lo mejor que pueda, mientras pensó que el refinamiento y la reparación de un artefacto Xuan normal se hacen con calderos, pero para reparar un artefacto divino, en realidad necesita de un sifón y de grandes cantidades de ki espiritual. Utilizando artes divinas, Li Yunxiao controló el agua del río Gudin, enviando agua hacia el dominio del fuego, moviendo el ki espiritual del río Gudin hacia el dominio de la tierra, y también envió ki espiritual hacia el dominio del viento. Este gritó al anciano Yuan Gaohan que si la formación de reunión de espíritus se rompe y el flujo de ki espiritual se detenía, la reapertura de los tres dominios fracasaría por completo. El anciano Yuan Gaohan gritó que como refinador o alquimista no podía permitir que un momento tan raro en el refinamiento falle bajo su supervisión. Gritó que resistiría incluso si pierde la vida para reparar el monumento del dios del mundo. La formación comenzó a actuar. Los tres dominios se fusionaban con las grandes cantidades de ki espiritual del río Gudin. Cuando estos tres dominios terminaron por fusionarse frente a Li Yunxiao, un gran símbolo divino apareció frente a él. Mirando aquel símbolo, Li Yunxiao pensó que aquellos poderes y leyes, se preguntó que si acaso son lo que formaron el monumento al dios del mundo en primer lugar. Decía que una simple reparación ya mostró un fenómeno tan maravilloso. Se preguntó que cuán poderoso debió haber sido el refinador o alquimista que creó el monumento del dios del mundo. Todo en el monumento del dios del mundo comenzó a cobrar vida. Tras todo recuperarse, Li Yunxiao se tiró en el pasto dentro del monumento del dios del mundo, muy agotado. Yuan Gaohan comentó que pensó que había entendido alguna técnica profunda, pero resulta que acaba de llegar al reino del emperador marcial. Ya Li Yunxiao estaba a un solo paso del reino del soberano marcial. Yuan Gaohan se tiró a su lado, súper agotado, y comentó que ahora que los tres dominios se han recuperado y ha comenzado a operar por su cuenta cada uno de los dominios, mientras haya suficiente energía espiritual era solo cuestión de tiempo antes de que la reparación del monumento del dios del mundo esté completa. Li Yunxiao se preocupó, pues miraba cómo el cuerpo de Yuan Gaohan desaparecía. Yuan Gaohan comentó que para poder participar en algo como eso, en un refinamiento del nivel de creador de mundos en aquella vida, ya no tenía arrepentimientos. Sus ojos se cerraron al lado de Li Yunxiao, quien preguntó que si estaba bien. Li Yunxiao de inmediato le dio un puñetazo y el anciano despertó. Preguntó que si acaso era inhumano. Decía que claramente casi pierde la vida manteniendo estable el ki espiritual para Li Yunxiao. Preguntaba que qué había de malo en acostarse un momento. Li Yunxiao comentó que le daría algo para restaurar un poco de su luz espiritual, aunque el anciano Yuan Gaohan utiliza luz estelar. Y de inmediato, con una sonrisa, le dio las gracias al anciano Yuan Gaohan por su duro trabajo. Yuan Gaohan, molesto de inmediato, comentó que debía mirar el ki espiritual en el aire,
pues la pobredumbre del trueno parece estar aumentando en concentración. Mirando la pobredumbre, Li Yunxiao comentó que si la toxina estaba por todas partes dentro del monumento al dios del mundo, será difícil limpiarlo por completo. Quería detenerse allí por ahora, pues continuarían con las reparaciones una vez que regresen a la ciudad de la llama marcial. Pero de pronto, algo extraño sucedió. Saliendo y mirando el monumento del dios del mundo, Li Yunxiao pensó que el monumento del dios del mundo se ha estado hundiendo todo el tiempo. Ya estaban en el fondo del río, cuando de pronto, mirando hacia un lado, se percató de una estatua la cual tenía inscripciones. De inmediato preguntó para sí mismo que qué era eso. Aquel monumento era un nuevo monumento de piedra descubierto en el fondo del río. Quién sabe si es un nuevo misterio por resolver, y si tiene algo que ver con los padres de la pequeña Dong Mei. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 161 de The Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 162, la estaré subiendo ya mañana. Así que activen la campanita para estar atentos. Y sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.